¿Qué maravillas del mundo has vivido? ¿Conoces el mundo natural de la playa y el mar? ¿Conoces el mundo natural del bosque y la montaña? ¿Qué tal un amanecer o una puesta de sol? ¿Has probado el mundo sexual y la relación amorosa con una pareja? ¿Has disfrutado de un clásico, ya sea un libro, una canción, una película o también un juego? Todas esas maravillas son expresiones y formas del mundo real, y cuando las disfrutas plenamente, te provocan una experiencia que marca tu vida. Son el puente que traspasa la frontera entre lo físico y lo espiritual, lo material y lo invisible, lo real y lo fantástico, y se pueden utilizar como un instrumento para trascender y realizarte. El cielo, el paraíso y el nirvana están a tu alcance y son estados disponibles en la realidad de tu aquí y ahora. Lo único que falta es tu decisión para alcanzarlos. Hace algunos años me encontraba en un barrio oriental de Los Ángeles paseando, cuando sin querer descubrí un parque con un solar alfombrado de pasto perfectamente cortado, con una cabaña de madera al centro, un jardín de hermosas flores al lado y circundada por otro solar de arena y un caminito de pequeñas piedras combinadas con algunas rocas grandes a los lados. Tenía una fuente con un pequeño riachuelo que desembocaba en un estanque donde nadaban varios peces de colores. Era tal la armonía de ese lugar que invitaba a la relajación y contemplación. Prácticamente era el cielo en la tierra. Un poco intrigado, pregunté cómo se llamaba o qué cosa era allí, a lo que otro paseante me contestó: era el jardín zen de la casa de té de Bryant Park. Admirado, regresé allí varias veces, principalmente cuando el estrés hacía presa de mí, y ese fue mi primer contacto con el zen. Años después, cuando regresé a México, buscando técnicas de motivación, lo encontré de nuevo y leyéndolo me fascinó su magia y me introduje a su filosofía. E hice este trabajo de investigación teórico-práctico que hoy deseo transmitirte. ¿Sabías que existen estados superiores de la mente y que todos podemos llegar a ellos con solo un poco de aplicación en ciertas técnicas mentales? Dentro de esas técnicas mentales se encuentra el Zen, y para que te des cuenta de qué tan importante es esta metodología, te diré que es aplicada en varios tipos de psicoterapia. Por ejemplo, el método de los AA, el famoso solo por hoy, es método Zen, y la filosofía de Dyer, el autor de los libros Tus zonas erróneas y El cielo es el límite, son filosofías Zen, por nombrarte algunas cuantas. Por eso te digo que es importante conocerlo y obviamente practicarlo. La filosofía Zen se puede usar como un método e inclusive como un estilo de vida,
pues es una de las metodologías más hermosas, prácticas y completas para vivirla a diario. Y aunque esto pueda parecerte raro o excéntrico, con el tiempo, cuando ya conozcas sus principios que lo rigen y puedas manejarlos, verás los resultados tan extraordinarios que trae a tu vida. Eso te lo garantizo. El Zen es muy extenso, diríamos que es una ciencia, o sea, un conjunto de conocimientos que hay que estudiar para comprenderlo y sobre todo practicarlo. Pero lo más interesante son sus principios, pues estos son la estructura en la que se cimenta este conocimiento. Recuerdo otra anécdota que viví en una fábrica también en Los Ángeles. Trabajando en una panadería industrial, me sorprendió un amigo que trabajaba 16 horas diarias y a veces hasta 24 horas en un trabajo semipesado. Sorprendido, le pregunté que cómo le hacía para tener tan alta resistencia al trabajo, a lo cual me respondió: yo simplemente lo hago y no pienso. No pensar es la clave. Y sin saber conscientemente el significado de su técnica mental, me dio la clave para manejar mi mente cuando entraba hacia esos estados de aburrimiento y de cansancio. Algo que, digamos, era el principio de mi manejo del Zen. Cuenta la leyenda que cuando el Buda se iba haciendo viejo, reunió a sus alumnos para una plática importante. Cuando se juntaron y se sentaron en silencio, esperando reverentemente que su anciano maestro hablara, el Buda se levantó, se adelantó en la plataforma cubierta de flores, dirigió la vista a su auditorio de discípulos y monjes y luego se inclinó para recoger una flor que alzó hasta el nivel de sus ojos. Después, sin murmurar ni una sola palabra, regresó a su asiento. Sus adeptos se miraron unos a otros con pasmo, todos confusos sin comprender el significado de su silencio. Solo el venerable Mahāsāyapa le sonrió serenamente al maestro y éste le contestó con otra sonrisa. Y sin palabras le hizo llegar el legado del significado espiritual del Zen. Y de acuerdo con esta leyenda que se conoce como el sermón sin palabras, fue el momento en que nació el Zen. Cerca de 1000 años transcurrieron desde el encuentro legendario de Buda y el venerable Mahāsāyapa, hasta que el Zen, transmitido de generación en generación, llega al monje Bodhidharma, que lo introduce en China, y todavía pasa otro siglo antes de que el filósofo y teólogo chino Huineng, por el año 700, estableciera el Zen como una secta del budismo. Han pasado muchos siglos desde que este método apareció, y gracias a todos estos grandes maestros, su sabiduría no se ha perdido. Por lo común, la vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. Es decir, no te conectas a tu presente y por lo tanto ni lo sientes ni lo entiendes. Y esa es la principal causa por la que se creó el Zen. Ahora ya es tiempo de conocer sus misterios y de velar sus secretos para disfrutar de su magia.
Prácticamente cualquier acto de la vida cotidiana, principalmente tu trabajo, tu pasatiempo favorito, el deporte de tu preferencia, alguna disciplina que te guste o la vida misma, puede convertirse en un arte y en una práctica espiritual a través del Zen. El Zen es el arte de vivir el momento presente amando lo que haces, es decir, es la habilidad de tu mente para vivir y disfrutar el instante presente, el aquí y ahora, buscando la armonía y paz interior a través de acciones simples y comunes que te guste hacer. Hay por allí un viejo anécdota budista muy breve que cuenta la historia de un viejo maestro que tenía la reputación de ser uno de los grandes líderes espirituales de su época. Uno de sus discípulos le preguntó que después de tantos años de meditación, ¿qué había logrado? Y el maestro le respondió que lo único que había logrado era dormir, comer y caminar. A lo que el alumno extrañado le contestó, ¿cómo es posible que después de tantos años solo haya logrado eso? Entonces el maestro terminó diciendo, bueno, lo que pasa es que cuando duermo, duermo, cuando como, como, y cuando camino, camino. En cambio tú, cuando duermes, comes, cuando comes, caminas, y cuando caminas, duermes. Por lo tanto, el ubicarse en el momento presente es primordial y significa hacerse consciente de lo que estás haciendo. Es decir, nos ayuda a tener más conciencia de nuestra vida y por ende a saber lo que queremos y acertar más a nuestros objetivos cometiendo menos errores. Otra de las características del Zen es la paciencia, o como yo lo llamo, lentitud. Tienes que aprender a ser lento, pero en tu mente principalmente. La lentitud te permite hacer un análisis más riguroso de lo que está pasando y de lo que estás haciendo. Sin embargo, en nuestra sociedad se le ha dado un valor exagerado a la rapidez y a la paciencia se le considera pasada de moda. Por cierto, te pongo un ejemplo. Para los deportes de competencia, la rapidez es importante, pero déjame decirte un secreto. El jugador más rápido es lento en su pensar y rápido en su accionar porque entra al estado muga o la zona que más adelante te explicaré. Lo que te quiero decir ahora es que la rapidez no es tan importante para tu vida. Es más, de esa apreciación se desprende el famoso estrés que tantas enfermedades nos causa. Según ciertos estudios médicos, el 80% de las enfermedades son causadas por estrés. Esa prisa tonta de hacer las cosas a la carrera y que no te permite disfrutar de lo que estás haciendo. Se cuenta que 2 monjes budistas decidieron subir a una montaña. Entonces, un monje, el más joven, se adelantó y así se fue hasta llegar a la cima. Cuando llegó el otro monje, el joven le dijo, «Te gané y tú perdiste». Sonriendo, el monje más viejo contestó, «Es verdad, yo perdí, pero tú también perdiste las hermosas vistas del paisaje y el bello trino de los pájaros». La moraleja de esta historia es la misma que la de cierta canción que dice que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Esto no es una competencia. La vida en estos tiempos se ha vuelto un caos simplemente porque no sabemos manejar a nuestra mente y queremos las cosas rápido y sin esfuerzo. Y lo que es peor, si las consigues, quedas insatisfecho y por eso te queda un vacío interno que no sabes cómo llenar.
Pero también allí vemos lo extraordinario de esta sabiduría, pues de igual modo el Zen es placer y diversión, es lograr tus retos mediante la disciplina, pero ante todo disfrutándola, no haciéndola automáticamente. Existe un cuento oriental que dice: cuando el arquero dispara gratuitamente, tiene con él toda su habilidad. Cuando dispara esperando una hebilla de bronce, ya está algo nervioso. Pero cuando dispara para ganar una hebilla de oro, se vuelve loco pensando en el premio y pierde la mitad de su habilidad, pues ya no ve un blanco, sino dos. Es decir, su habilidad no ha cambiado, pero el premio lo divide, pues el deseo de ganar le quita la alegría y el disfrute de disparar. Queda entonces apagada su habilidad y las energías que necesitaría libres para disparar. Consecuentemente, el deseo del triunfo y el resultado para conseguir el premio se han convertido en enemigos que le roban la visión, la alegría y el goce. Y eso pasa con nuestra sociedad, porque mucha gente va en pos de dinero, poder y demás premios, pero se olvida de disfrutar lo que está haciendo. En conclusión, el simple hecho de que te conectes a tu presente en tiempo y espacio equivale a tomarte unas vacaciones sin salir de casa. Por eso, olvídate del pasado y del futuro y conéctate a tu presente. Observa de cerca una flor, a tu pareja, a tu familia, a tu medio ambiente y muy lentamente, empieza a disfrutarlos como si estuvieras en el cine, haciendo acercamientos y moviéndote, mirando sin prisa, sin apresurarte, y deja que la vida corra, disfrutándola con todos tus sentidos. Dentro del Zen hay dos términos importantísimos para su aplicación y práctica. El primero es Fujichihi, término que significa introspección o indagar en los misterios de la vida. Es decir, el Zen investiga en los misterios de la vida a través de cosas tan mundanas como tomar el té, conocido como Shan o Yu, la jardinería o Bonseki, la caligrafía o Bokuseki o el tiro con arco o Kyudo. Esto, en esencia, quiere decir indagas qué hay afuera, pero principalmente indagas qué hay adentro o lo que está pasando internamente en tus estados emocionales y sentimentales. El otro término es el Heiho o Seiho, que significa serenidad, calma, estabilidad. Es decir, los practicantes del Zen, por ejemplo, los monjes en la ceremonia del té, hacen todo un ritual lentamente para calentar, preparar y servir el té en una serie de pasos lentos y sincronizados que van sintiendo adentro, afuera, de una manera fácil, suave, indagando la realidad presente hasta fundirse con ella. Igual pasa con la jardinería. Los jardineros Zen prácticamente se extasían haciendo los caminitos de piedra o de arena, los bonsái o los riachuelos y estanques, inclusive diseñando el sonido que desean que produzca. Obviamente, a través de la práctica del Zen se adquiere una habilidad y destreza de alto nivel, llegando a realizar fantasías inimaginables, como en el caso del tiro con arco o Kyudo. En el Kyudo, la vía sagrada de la arquería,
el Zen alcanza una de sus expresiones más elevadas. La contundencia y eficacia de los maestros arqueros es celebrada orgullosamente en toda Asia. Esta habilidad se fundamenta no solo por la forma clásica del tiro que ejecutan y repiten miles de veces, sino que provocan un estado mental de gran concentración llamado Kan, aunado a un sentimiento de profunda quietud espiritual. Déjame decirte que hay una meta muy importante en el Zen, y esta es penetrar al estado Muga, que en Occidente le llamamos la zona, el cual es un estado donde no hay ideas ni pensamientos, pero que lejos de convertirse en un estado robótico o de automatismo, obliga al ejecutante a una presencia extrema en el instante preciso. Es un estado donde hagas lo que hagas, lo realices con una entrega total, sin pensar en ninguna otra cosa, sin vacilar, dudar y sin inhibiciones de ninguna especie. En el caso del Kyudo, durante largos años, el arquero se concentra cada día en una parte de su cuerpo, manos, pies, cuello, hombros y vientre, dirigiendo su ki, que es su energía vital, a cada una de las partes de su cuerpo y vitalizándolas con su mente y respiración. El arco japonés es largo y asimétrico y obliga al arquero a una precisión sin fallos. Como en el arte del sable, todo ejercicio de tiro comienza con un lento ritual en el que el arquero desnuda su hombro y pecho izquierdo plenamente consciente de cada gesto e incluso de cada pensamiento. Erguido en una actitud solemne con el arco blandido en la mano izquierda y la flecha suavemente asida con la mano derecha, dirige su mirada al blanco a través de un imaginario sendero que parte de la flecha, para que suavemente su conciencia retorne por el sendero inverso. La mirada es ya entonces inútil, porque se posará calmadamente en el centro del blanco, el propio corazón del arquero. El instante de dejar ir la flecha contiene una importancia capital en el rito del tiro. Es un momento sublime donde como principio fundamental se compromete toda una vida en el tiro de una sola flecha. Al tiempo de soltar la flecha, es seguido por un profundo grito, ¡el Kia!, y de una poderosa irradiación del ser hasta el punto de que arco, flecha y arquero forman una sola indisoluble unidad. Se dice que un adepto que ha llegado a este nivel espiritual es tan difícil fallar en el tiro como lo es acertar para un principiante. Existen verdaderos maestros que maravillan a los demás acertando sus flechas en el blanco, inclusive en plena oscuridad y a considerable distancia. Declara un maestro de Kyudo: es toda nuestra vida, es todo nuestro espíritu el que parte con la flecha. Una vez realizado el tiro, este jamás falla.